Muy buenos días a todos y feliz viernes 18 de septiembre de 2020 en este episodio que es el número 165 contestando a tus preguntas. ¿Te gustaría tener un abogado que te asesore en todas las dudas en relación al derecho laboral y de la seguridad social? Pues bien, te presento Capmany Premium, el nuevo servicio de Capmany Abogados en el que contarás con un abogado 24 horas que contestará estas preguntas de derecho laboral y seguridad social y que además gozarás de bastantes servicios con un descuento importante en el caso de que contrates servicios judiciales. Todo esto y más en Capmany Premium. Pues entrar en el enlace que hay arriba en este vídeo, en los detalles del vídeo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una feliz semana. Empezamos ya con los nuevos contenidos ya el mes de septiembre. Hemos hecho un directo este miércoles pasado que tuvo mucho éxito. Muchísimas gracias a todos los que asististeis a ese directo el miércoles a las 5 y que sepáis que habrá directos cada semana, cada miércoles a las 5 de la tarde. Dicho esto, también el lunes tuvimos un caso de éxito, en este caso de una pensión de un autónomo con depresión, una sentencia judicial que podéis ver. Y también tenemos un caso de éxito en vídeo, en este caso de mi compañero Marc, en el que habla sobre una absoluta que se consiguió, una pensión máxima debido a la lumbociatalgia. Es también un caso interesante que podéis ver. El martes mi compañero Alberto habló en un vídeo divulgativo sobre la gran invalidez, ya sabéis, el grado máximo de incapacidad laboral. El miércoles hicimos el directo y en próximas semanas pues seguiremos publicando contenidos, los lunes esos casos de éxito como cada lunes, los martes también vídeos divulgativos, el miércoles el directo y vamos a empezar también el podcast que lo teníamos un poco abandonado y en ese sentido pues seguiremos haciendo esas entrevistas que veníamos haciendo en ese podcast de Mis Derechos que lo tenemos ahora en la página de Capmany Abogados. Bien, dicho esto, si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al me gusta y que os suscribáis al canal si os gustan este tipo de vídeos y además queréis estar informados de todos los vídeos que vayamos subiendo. Y empezamos ya a contestar a la primera pregunta de hoy, que nos lo hace Mari Castellanos. Dice lo siguiente: hola, tengo 62 años y estoy de baja hace 15 meses por accidente de trabajo debido a un atraco. El INS me ha concedido llegar a los 18 meses sin hacer ninguna visita. Dicen que entonces ya estaré recuperada. Mi pregunta es, si no estoy recuperada, ¿tengo que aceptar una incapacidad? Como me voy a ser reguladora, me va a quedar 500 euros y con eso me es imposible vivir. ¿Tengo alguna solución aunque no sea la incapacidad? Si no la hay, tendré que ir a trabajar aunque me encuentre mal. Muchas gracias, saludos. Bien, en este caso tendrías que valorar la incapacidad permanente. Tendríamos que ver en ese sentido por qué dices que la pensión que te queda es de 500 euros. Si es por un accidente de trabajo, en ese sentido no se exige requisito de cotización y por lo tanto, en ese caso, pues no creo que te quede una pensión tan baja. Tendríamos que ver la base reguladora en el momento que tenías de ese accidente de trabajo. Entonces lo tendríamos que estudiar, ver bien, calcular bien y en todo caso ver qué te queda de pensión. Pero una base reguladora tan baja por un accidente de trabajo pues cuesta mucho de encontrar, en ese que sea un contrato parcial de muy pocas horas y una situación pues que se cotice poco. Pero en ese sentido me gustaría poder ver el caso y si quieres puedes llamarnos al despacho o enviarnos un correo dando nuestra página web y a partir de ahí pues lo estudiamos. Bien, gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos hace Santiago Moreno. Dice, ¿el despido por causas objetivas tiene la misma indemnización habiendo cotizado 6 años que habiendo cotizado 35? Bien, gracias por la pregunta, Santiago. En este caso hemos de tener en cuenta que el despido y todas las consecuencias del mismo no tiene que ver la cotización que haya hecho un trabajador a lo largo de toda su vida laboral, sino que tiene que ver con el tiempo de antigüedad que lleve en esa empresa. Es decir, cuanto más tiempo y antigüedad tengas en una empresa, mayor puede ser tu indemnización en un despido objetivo. Tenéis que tener en cuenta que en el despido objetivo el tope de indemnización es de 20 días por año trabajado. Entonces, en este caso, si nosotros hemos trabajado pues más de 12 años en una empresa, la indemnización se va a quedar, más de 12 años, más de 18 años en una empresa, la indemnización va a quedar topada, porque si son 20 días por año trabajado, pues tenemos en ese caso pues que dividir 360 días entre 20, nos da que aunque hayamos trabajado más de 18 años en una empresa, si hemos trabajado 25, cobraríamos lo mismo que un trabajador que haya estado 18 años. Entonces, en ese sentido es importante que en los despidos objetivos el límite son una anualidad del sueldo y eso serían los 18 años. Por lo tanto, no está relacionado con la cotización que hayas hecho, sino con el tiempo que lleves trabajando en la empresa. Muchísimas gracias, Santiago, por la pregunta. Vamos con otra. Nos hace Julia Palos y dice lo siguiente. Tengo una total, estoy operado de la columna, estoy de baja ahora de mi trabajo. Si me dan una absoluta, ¿cuánto me darían si estaba cotizado desde que me operaron? ¿Qué me dan? ¿La base reguladora o me hacen un baremo?
Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este sentido, hemos de ver si es una revisión de grado respecto a la operación que te hicieron. En ese caso, pues cobrarías en base a esa base reguladora que te concedieron la incapacidad actualizada con el IPC de todos los años que han pasado, o si esa incapacidad absoluta es por otra enfermedad o otra lesión, lo que sería calcular una nueva base reguladora con lo que tú hayas cotizado posteriormente y entonces en ese caso podrías optar a una pensión distinta. Lo que es clave es ver si es una revisión de grado o si es una nueva incapacidad de forma autónoma en el sentido de que las lesiones son distintas y por tanto se puede actualizar esa base reguladora. Muchísimas gracias por la pregunta, Julio, perdona. Vamos con otra. David GR dice, si mi empresa cierra, ¿puedo seguir cobrando la baja médica igualmente? Bien, muchísimas gracias, David, por la pregunta. Sí, aunque un contrato laboral se extinga por despido, tú sigues de baja médica. La relación laboral se ha extinguido porque te han despedido, pero tú sigues de baja médica. Entonces aquí hay dos situaciones. Si tú estás de baja médica por enfermedad común, vas a seguir cobrando la baja médica por parte del SEPE. El SEPE es quien te lo va a pagar y vas a cobrar no lo que venías cobrando de baja, sino lo que te tocaría cobrar por el paro, en desempleo. Y esa baja que tú estás, pues va descontando el paro. Si no tienes meses suficientes de paro, entonces pasas a cobrar el subsidio de 430 euros. Se baja en ese sentido la pensión. En cambio, si estás de baja por accidente de trabajo y te despiden, sigues cobrando por parte de la mutua la misma cantidad que cobrabas cuando estabas en la empresa. Sigues cobrando la baja médica por accidente de trabajo en la misma cuantía. Entonces es importante diferenciar si cuando se extingue nuestro contrato estamos de baja por accidente de trabajo o por enfermedad común. Gracias, David, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Juan Pozo y dice lo siguiente. Hola, tengo 28 años y 10 cotizados y un 65% de discapacidad. ¿A qué edad me puedo jubilar? ¿Cuántos años piden de cotización? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Juan. En tu caso, si tienes un 65% de discapacidad, te vas a poder jubilar a partir de los 52 años si demuestras que has trabajado los años suficientes como para reducir la edad de jubilación ordinaria hasta la edad que te pertoque en el momento en que te vayas a jubilar. Es decir, con un 65% cada 4 años que hayas trabajado con discapacidad del 65% más, se reduce en ese sentido un año. Una cuarta parte del tiempo que tú hayas trabajado con el 65% se reduce la edad de jubilación ordinaria un año. En tu caso estaríamos hablando de los 67 años, pues si ahora ya has trabajado, por ejemplo, pues 10 años como dices, serían 2 años y medio que se reduciría la edad de jubilación ordinaria. Ya no serían los 65, sino serían los 67, sino serían los 64 y medio, por esa reducción de 2 años y medio. Entonces, la idea que tienes que tener clara es la reducción será máximo en ese sentido hasta los 52 años y un año por cada 4 que vayas trabajando. Muchísimas gracias por la pregunta, Juan. Vamos con otra pregunta. Nos lo hace Julián Garrido. Dice, hola, tengo un sobrino con 26 años y una incapacidad laboral absoluta. Tiene una discapacidad del 65% y dependencia de primer grado. Todo ello a causa de una enfermedad mental. Cobra la prestación de orfandad por fallecimiento de la madre, pero hace un mes ha fallecido su padre. Mi pregunta es si puede volver a pedir la prestación por orfandad, en este caso siendo orfandad absoluta o indefinida. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Julián. En este sentido, la idea es que sí que va a poder cobrar esa prestación, acrece en ese sentido y tendría derecho, sin perjuicio de que tendríamos que estudiarlo bien, las circunstancias concretas, porque me faltan más datos, pero en principio sí que podría acrecer y cobrar la orfandad absoluta sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Julián, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Sergio Gio, que dice lo siguiente. ¿Son compatibles la pensión de orfandad y la discapacidad del 65%? Gracias. Bien, pues no es compatible en este sentido. Estamos hablando de una pensión no contributiva en cuanto a la discapacidad del 65% y no es compatible porque el artículo 179, apartado tercero de la Ley General de la Seguridad Social dice que no son compatibles la orfandad y una prestación no contributiva. Muchísimas gracias por la pregunta, Sergio. Vamos con otra, nos la hace Eric Vicente. Dice, aparte de indemnizaciones por despido, ¿existen también indemnizaciones por finalización de contrato? Bien, muchísimas gracias por la pregunta y la respuesta es que sí. Existen en nuestro sistema indemnizaciones por despidos temporales y en este sentido solo se aplican básicamente a los contratos eventuales y a los contratos por obra y servicio. También en los contratos, por ejemplo, de trabajos de empresas temporales, lo que hacen es prorratear esa indemnización durante el cobro de las nóminas de cada mes. También hay indemnización en los contratos de personas con discapacidad
que contraten en la modalidad de fomento de empleo, también, por ejemplo, en los contratos temporales de fomento de empleo entre las empresas de inserción y trabajadores en exclusión social o de personas con discapacidad. Es decir, que hay una serie de contratos temporales que sí que llevan una indemnización final que esencialmente son los eventuales y los de obra y servicio, y se excluirían otros clásicos como pueden ser los formativos o de prácticas. Muchísimas gracias por la pregunta, Eric. Vamos con otra pregunta. En este caso nos la hace Mercedes Domínguez. Dice, ¿la gran invalidez es para todos o si estás jubilado ya no cuenta? Yo tengo reconocida una total. Tengo 68 años y desde que me la concedieron he empeorado mucho. Tengo prótesis en las 2 rodillas y 2 vértebras fijadas, cirrosis biliar primaria y artritis y artrosis degenerativa. Soy alérgica a todos los opiáceos y solo puedo tomar paracetamol, pues también tengo una insuficiencia renal. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Mercedes, por la pregunta. Ciertamente, en este caso, la gran invalidez, igual que cualquier otro grado de incapacidad permanente, solo se puede solicitar si no se ha cumplido la edad de jubilación ordinaria. Si ya has cumplido la edad de jubilación ordinaria, en tu caso seguro porque tienes 68 años, lamentablemente no se puede solicitar. Solo se puede solicitar, incluso estando jubilado, en caso de enfermedades profesionales. Si tu incapacidad pues ocurre posteriormente a estar jubilado, como puede ser el tema de la asbestosis, ¿no? De la persona que ha estado infectada por amianto, que es una enfermedad que sale mucho más tarde, ¿no? Que está latente pero que sale más tarde cuando puedes estar jubilado. En esos casos sí, enfermedades profesionales que te puedan haber ocasionado pues derivada del trabajo. Pero por enfermedad común y otro tipo de enfermedades no sería posible acceder a la incapacidad permanente porque ya se habría alcanzado, ya se habría cumplido esa edad de jubilación ordinaria. Muchísimas gracias, Mercedes, por la pregunta. Y vamos ya con la última pregunta, nos la hace DJLP Cesalcero. Dice lo siguiente: hola, mi esposa tiene un 83% de discapacidad, se quedó ciego porque le quitaron un tumor en el cerebro. ¿Cómo puede hacer para solicitar la gran invalidez para él? Tenemos 3 hijos menores, le agradezco que me explique, gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues lo primero es valorar si cumple los requisitos, es decir, si cumple los requisitos de cotización, porque estos procesos normalmente son derivados de enfermedad común por el tumor que ha padecido y en ese sentido, pues si siendo enfermedad común, debe cumplir unos requisitos en función de su edad y luego ver los informes médicos. En base a eso, con lo que comentas, lo más probable es que le puedan conceder la incapacidad permanente y yo lo que te recomendaría es que puedas entrar en nuestra página web y nos llamaras y a partir de ahí contactáramos para ver si es viable pues, el solicitar una incapacidad permanente. En todo caso, tendrías que hacer una solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que iniciara ese expediente de incapacidad, pero te recomiendo que antes lo pongas en manos expertas y hagas una valoración. Bien, muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos habéis preguntado. Me voy a despedir como siempre con los agradecimientos de la audiencia, en este caso a José Alberto Pérez, dice mejor explicado imposible, gracias. A Ibi Vargas, que dice gracias por toda la información que brindan, es muy importante saber las opciones que tenemos. Y David Suárez, hola, muy bien explicado, felicidades. Bien, a vosotros, felicidades, muchísimas gracias por la atención que nos tenéis, por preguntarnos pues, cientos de preguntas cada semana, cada día. Y nosotros estamos aquí para contestaros y para poder ayudaros a divulgar un poco más todo este conocimiento y que muchas personas se puedan beneficiar en ese sentido de las respuestas que damos. Siempre digo lo mismo, preguntando una pregunta no solo te ayudas a ti mismo, sino a muchísimas otras personas que pueden ver esa pregunta y esa respuesta y que se pueden pues, beneficiar de tener ese conocimiento. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Que tengáis un feliz fin de semana.